fiscales y que no ha hecho absolutamente nada para tocar ninguno de los paraísos fiscales. Me quedaría decir, no sé si me van a permitir el tiempo, algunas cuestiones referidas a la fuerza del macrismo en la capital. Yo creo que el macrismo tiene una fuerza muy importante, que es el 30% de voto consustancialmente la derecha. Gente que es tan pelotuda que cree que para resguardar sus ahorros tiene que poner la plata en dólares, cuando el dólar es papel picado, para cualquier tipo que entienda un poco de economía. Por eso, papel picado. Vos no conocés todo lo que decimos en la Argentina. Papel picado es papel que se rompía para tirar al aire en carnaval. En carnaval. Miren, el dólar es papel picado. Entonces, es absurdo que haya gente que piense que para resguardar sus ahorros tiene que poner plata en dólares. La fuerza de Macri también tiene que ver con Marx y con la lucha de clases. La derecha, los núcleos de sectores dominantes que están en la capital, tiene el 30% de los votos. La oposición a Macri del Frente para la Victoria marca que también hay sectores con fuerte conciencia de clase, porque los únicos lugares donde Macri perdió las elecciones fueron las villas miserias de la ciudad de Buenos Aires. Perdió por paliza en las villas miserias, la villa de Retiro, la villa 31, 11, 14, no me acuerdo el nombre de todas las villas, pero en las villas perdió. Y yo estuve llevado por Gerardo al otro día de la primera vuelta en la villa de Retiro, y la única mesa que hacía política después de la primera vuelta era la mesa del pueblo. Aún así perdieron ahí. Entonces el problema es que también tiene que ver con la conciencia de clase el profundo gorilismo de la clase media. O sea, no influyó un poco en la orientación de las clases medias que este gobierno le haya otorgado derechos fundamentales a los trabajadores. Les volvió a tocar el culo esta semana a la clase media con el régimen de normalización o legalización o blanqueamiento del personal doméstico. No hay nada que ponga más loca a una señora pequeña burguesa, peor inclusive que la suba del dólar blue, que la mucama le pueda contestar, que le diga, yo tengo un horario limitado, me tiene que pagar la jubilación. Todas esas cosas las ponen locas y nos explican que en las clases medias se pintaba viva el cáncer cuando Evita agonizaba, y que ahora están diciendo, Néstor, llevala, lo que decían los caceroleros. Creo que la conciencia de clase explica mucho de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Dale, Jorge. Listo, hay una larga fila que me ha gustado, Roberto, entre otros, Roberto, Jorge, ¿cómo te llamas? David. David, ahí. David, Andrés, ¿quién más? Jorge, Roberto. Bueno, dale. La vez pasada ya hablado del espectro latinoamericano. Me pareció importante volver un poco sobre ese espectro latinoamericano como lo habíamos visto. ¿Qué cosa es? El espectro latinoamericano, cómo se está dando. Yo personalmente estoy totalmente convencido que todos los discursos que fueron dados aquí son correctos. Globalmente no hay disonancia, pero encuentro una gran expectativa, un gran optimismo sobre los problemas y poco enunciado de los problemas que efectivamente está enfrentando el Mercosur y el conjunto del proyecto latinoamericano. Es decir, yo me encantaría que vivimos en el mejor de los mundos y que todo funcione impecablemente bien, pero hay problemas. Y hay problemas. Doy dos ejemplos. A pesar de toda la guita de Venezuela, etcétera, el proyecto del Banco del Sur está bloqueado. Esa es la realidad de la milanesa. Y Brasil no está apostando en este momento esencialmente al Banco del Sur. Doy esto como dos ejemplos, nada más, sino que la apuesta de Brasil en este momento es al BRIC y a toda la lógica de construcción con el BRIC, donde el Mercosur es una pata más dentro de su armado con el BRIC. Pero si esto no se considera, hay un problema que está obstaculizando que efectivamente se siga adelante en todo el proyecto. Entonces es un proyecto muy interesante, es muy exitoso en algunos aspectos, pero con grandes obstáculos. Grandes obstáculos que no vienen solo de la acción imperialista, sino de las fuerzas centrípetas
la tendencia que tienen todos a negociar unilateralmente con los imperios. Doy un ejemplo gráfico, dos países que mientras nosotros estamos hablando del Mercosur con otros, hay dos países que están en crisis. Ya lo señalé 40 veces que Uruguay está dentro del Mercosur porque el PP está obstinado en eso. Sí, pero Astori, y lo va a barrer en las próximas elecciones. Los resultados... Tabaré. No, ya sé que es Tabaré, pero apoyado por Tabaré es Astori. El problema es que el corazón es Astori. Si Astori llega a ganar, se acabó el Mercosur, porque lo primero que va a proponer Astori es romper. No va a proponer romper, va a proponer tomar una cierta distancia respecto al Mercosur y negociar con los Estados Unidos, que para ellos, pequeño país, posee más ventajas que la situación actual. Ya que en Argentina y en Brasil no le están ofreciendo nada. Seamos absolutamente prácticos, propongo que analicemos un poco la situación, pero salvo algún problema con el zapato, en Argentina y Brasil no están ofreciendo nada a Uruguay. Paraguay no es lo mismo Carles que toda la basura anterior, seamos absolutamente claros. Carles no quiere no estar en el Mercosur, no es tan suicida, pero quiere un Mercosur donde los negocios que ellos tienen con los Estados Unidos y con el resto del mundo a través de la soja no se acaben, con lo cual va a ser muy parecido a la lógica uruguaya, es decir, una presencia en el Mercosur, una acción lo más posible para aumentar el intercambio con Argentina, donde tiene gran parte de sus habitantes, porque gran parte de los habitantes de Paraguay viven en Argentina, y después el problema del negocio paraguayo que ha sido la soja. La soja es la gran bendición que está bendiciendo a toda América Latina. No solo Argentina ha sido bendita con la soja, y lo digo claramente. La presidenta no puede decir eso del ayuyo y todo eso, porque está claro que sin la soja no hay proyecto nacional posible. El proyecto nacional está sustentado en este momento en el éxito que está dando la cosecha, que está entrando, que son millones y millones que están permitiendo que las cajas estén estabilizadas. Si no, hoy tendríamos una caída mayor de los dólares que en este momento no está. En este momento tenemos una caja. No puedo aumentar volumen, porque así que es eso. No, yo no puedo subir el volumen. El volumen máximo es eso. No puedo por sensorización. Entonces, me da la sensación de que el problema que estamos enfrentando es ver hasta dónde efectivamente en los proyectos que actualmente están en pugna, es decir, que están jugando, van hacia adelante. La Argentina tiene una gran virtud. Y no es que hay un gran proyecto nacional claro, porque si lo tienen, díganmelo, porque yo debo estar en otro planeta y soy militante político, a ver si soy claro. Milito políticamente y milito con el kirchnerismo. Pero un proyecto, cada semana vamos agregando algo y vamos armando algo así como lo que nos imaginamos como proyecto nacional. El proyecto nacional es una gran cantidad de enunciados generales que orientan más o menos la práctica del conjunto de los militantes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? ¿Qué es lo que se va a hacer como medida, etcétera? Ninguno de nosotros tiene la menor noción de dónde estamos parados. Porque una de las características del gobierno es el secreto, y esta es una cuestión básica. Ahora, con el secreto se pueden realizar grandes estrategias, pero no se puede construir densidades sociales fuertes. Si uno quiere construir fuerzas sociales, etcétera, hace falta recursos coherentes que organicen a la gente. Y esto no es lo que aparece como lo más evidente en la acción laboral. Digo esto porque lo que estamos enfrentando es que la oposición ha puesto ha desplegado toda una serie de locuras, por suerte no tiene coherencia. Entonces yo diría que la gran fuerza de los proyectos es la incoherencia absoluta de los que están en proyectos antinacionales, por un lado, que son profundamente débiles, y segundo, el hecho de que detrás de ello lo único que les ofrece coherencia es efectivamente la posibilidad de un reagrupamiento neoliberal que les ofrecen los grandes sistemas mediáticos o los grandes intereses norteamericanos. Por eso hay una tragedia también en Argentina. No solo tenemos un gobierno que es popular, nacional, popular, etc., sino que para que funcione la democracia también hace falta oposición. Y esto es el secreto del juego, es este. Y la oposición argentina no da ni para un carajo a la vela, dicho en términos muy
muy sencillos y para ganar tiempo en el post. Voy a dar dos pequeños ejemplos de esto. Yo personalmente, cuando fue el lanzamiento del FAP, no puse a decir que era lo mismo que todo el resto. Yo no creo que se puede decir que los socialistas, que son una mierda, dicho sea de paso, son exactamente lo mismo que Macri o que todo el resto. Esto no es cierto, no es aceptable, ¿no? Aunque se parecen bastante en algunas cosas y aunque se salen declaraciones como las de hoy en Clarín. Sin embargo, el problema que tiene toda esta oposición progresista, para llamarlo de cierta manera, es que no pueden actuar si no tienen el respaldo de los grandes intereses que efectivamente mueven la política en Argentina. Yo no creo que Wiener esté apasionado. Wiener es un pelotudo, dicho sea de paso, que es un amigo personal, con lo cual lo puedo decir con claridad. Es interesante tu caracterización. Sí, eso es muy claro, digo para que no te hagas muy en serio. Se lo podrá pensar a Jorge de Sevinería. No se lo cuenten a él, no se cuenten a él, pero sí, lo cuentan. Pero es decir, lo que digo es que estamos ante un personaje insólito. Su pronunciamiento a favor de Caprile, totalmente innecesario en momentos en que nadie le pidió que haga esa declaración. Es una falta de sentido común. La declaración de Macri de hoy está acelerada, si quiere mi opinión, porque él no cree que se pueda hacer una alianza con Macri, porque no es tan pelotudo de creer que pueda haber esa alianza. Lo que estaba tratando de decir era otra cosa. Lo que estaba tratando de decir, y seguramente Clarín va a empezar a trabajar en es como la presidenta vinculó la elección de la nueva corte, las nuevas elecciones de corte, a las elecciones nacionales. Lo que van a querer hacer es decir, que vayan listas separadas a elecciones, pero a unificar los candidatos a los efectos de derrotar al gobierno. Este es el tema que está en juego en este momento. Sí, y si yo no soy pelotudo, yo si estuviera en la oposición haría eso. Ya que no nos ponemos de acuerdo en el conjunto, por lo menos no le dijo un solo juez a la presidenta. Esto va a ser la estrategia de ellos. Basta con que unifiquen todo en un candidato que se pone de acuerdo. Pero no se va a dar en esta elección. En esta elección si le va a dar, no lo sé, pero va a ser exactamente la estrategia. Porque van a una cautelar van a dar 6 meses. Como tienen que garantizar 18 provincias, la presidenta agregó más elementos que garantizan. Cuando vos tenés que garantizar 18 provincias sobre el 24, la tendencia a que se unan va a ser muy grande. Lo digo claro, porque nadie garantiza per se 18 provincias en este país. El único que podría ser el radicalismo. No, el radicalismo es el único que asegura la continuidad, pero es el único que, pero te imaginas que eso supone un sistema de alianzas. Son pena de que el radicalismo no mete nada. Entonces me da la sensación de que acá hay varias cosas que están mezcladas cuando se habla de estas elecciones y de este año. Yo creo que el gran tema, que yo no voy a abarcar otros por hoy, es el tema esencialmente de la ciudad de Buenos Aires. Yo sé que va a hablar también de eso Roberto, así que voy a ser cortito en la materia. Yo creo que el problema de la ciudad de Buenos Aires no es si es de derecha o no es de derecha. El otro día, escuchándolo a Tayana dijo una frase que me gustó mucho. La ciudad de Buenos Aires le aseguró a la presidenta 500.000 votos. Voy a ser claro, yo no conozco ninguna otra ciudad de este país que asegure 500.000 votos a la presidenta. El segundo sistema electoral que aporta a la presidenta. ¿Está claro? Entonces, cuando Kirchner decía, el problema no es ganar la capital, lo decía textualmente, el problema es 500.000 votos, tenía absoluta razón. Si el objetivo es únicamente la nacional, con 500.000 votos alcanzan eso. Para eso no hace falta ganar la capital. Pero entonces, falta un debate. ¿Qué hacemos con la capital? ¿Qué hacemos con la capital? Yo me opongo a sostener que una ciudad que aporta 500.000 votos es una ciudad de derecha, reaccionaria, conservadora. Trato de ser un poco más moderado, un poco más prudente con estas cosas. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que está bastante polarizada en algunos aspectos. Esto tiene aspectos de diferente tipo. Pero que globalmente me da la sensación que el gobierno no ha tenido estrategia hacia los sectores medios de la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que hay que poner un poco el eje en qué campaña queremos.
Si vamos a la misma campaña de Filmus, nos hacemos el harakiri todos juntos. El harakiri que nos proponía el compañero Filmus, nos proponía, era el discurso de que nosotros somos el partido de la pobreza, dicho en términos sencillos. Los que resolvemos el problema de los sectores más vulnerables, más empobrecidos de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la forma de perder la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad más rica del país. Voy a decir más claro, en la ciudad más rica del país, sostener. De América Latina. La ciudad más rica de América Latina. Nosotros llevamos el discurso que acá nuestro discurso es para garantizar el problema de la pobreza, está muy bien porque somos bolcheviques leninistas, pero salvo eso, no sirve para nada. Pero Jorge, No quiero que después se puede responder. Entonces, me da la sensación de que el problema que estamos enfrentando aquí es que tenemos que hablarle a una clase media que tiene objetivos propios que no son exactamente los de la pobreza propiamente dicho. Lo voy a decir de otra manera. El plan Procrear es un plan genial para el que no tiene casa, para el hombre que es pobre, que necesita que le construyan una casa, y me parece una maravilla. Y habla de la pobreza, ¿está claro? A la clase media no quieren que le hagan el Procrear, quieren que le den créditos baratos a los efectos que pueda comprar un departamento, de los miles de departamentos que no se pueden comprar en Buenos Aires porque son de función especulativa. Y lógicamente también. No, tiene derecho. Sí. Me parece que tiene. Ahora, este gobierno no ha tenido frente a este segmento ningún tipo de iniciativa. Porque la decisión de que el capital estaba perdido y se lo regalemos a quien sea a condición de que aporte nacionalmente, fue una decisión política. Yo creo que fue errónea, lo he señalado hace varios años y esta vez lo insisto, porque eso sería un error. Porque lo que vos decías que no tiene estrategia, yo creo que esa es la estrategia. No, yo creo que fue la estrategia. Si lo seguimos así, nos vamos todos al sol. Pero me da la sensación que es importante tomarlo en cuenta, porque aparte hubo muchos cortes, mucha gente votó a Cristina y votó a Macri, seamos claros, la confusión ha sido total. Entonces, si nosotros no elaboramos claramente un perfil, porque acá el problema no es el programa trotskista que podemos imaginar, acá el problema es el perfil con el que aparece. El otro día un compañero decía una frase que me hizo reír, que decía Enrique, me decía, hay que decirle a los porteños, nosotros también te queremos. Claro, hasta un gobierno que aparece como el gran problema, el enemigo, es decirle nosotros también queremos a Buenos Aires, nosotros también queremos la ciudad, nosotros somos interesados. Y empezar a trabajar y a demostrar que este modelo que se está llevando a cabo es un modelo del desastre. Es el modelo de la basura. Jamás hubo una ciudad con la cantidad de basura existente. Es la ciudad donde la única obra que existe es romper veredas a los efectos de las veredas y volver a romper para hacer las veredas y en forma es totalmente irracional como gestión. Ahora, nosotros no tenemos ningún programa a ofrecer, ningún programa, ningún proyecto. Ni siquiera para los conjuntos habitacionales, No, que son los conjuntos de 16.000 personas. No hay ningún tipo de política, y son la gente que tiene que votar este proyecto. No votan este proyecto. Bueno, sí. Un segmento en ese segmento es donde más votos tenemos. Después podemos analizar eso. Son los segmentos habitacionales que efectivamente pueden repartirse. Pero el problema es la cantidad de vivienda que puede perfectamente bajarse el interés que automáticamente podría estar solicitado. Y estos son medidas. El gobierno, por el contrario, ha lanzado una gran osadía. Lo que me sorprendió es que nadie había hablado de las últimas medidas de este gobierno, que fueron un espectáculo por televisión donde 7 diputados, donde 7 ministros se disputaban el lucirse para explicar algo que se puede explicar a medias, dicho sea de paso.
Y se puede explicar muy a medias el problema de blanquear el capital de los delincuentes que han estafado a todo el país. Pero lo más interesante no es eso, es que la apuesta de blanqueo, que no es ilegítima en sí mismo, porque si no, de todas maneras esa guita no va a venir. No. Volver, de otra manera no viene. Ya la última vez le dijeron que vengan y que le eximían de no sé qué cosa. Ahora le proponen 4% de interés en dólares. No sé si se entiende lo que estoy hablando. 4% es una barbaridad en dólar. Yo querría tener algo de guita para invertir ahí. Yo me sumo a este modelo. ¿Está claro? Ahora, yo creo que no viene un mango, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque esto vuelve a insistir en el modelo de que la burguesía argentina tiene que invertir en los recursos necesarios para el país. Es nuevamente una insistencia en inventar una burguesía nacional en un país donde no hay burguesía nacional, hay burguesías asociadas a los sistemas imperialistas. Entonces, acá lo único que hay nacional en este país es el Estado. Este es el problema real. Y fuera del Estado no hay ninguna voluntad de ningún proyecto nacional. Me parece que es el punto central al que hay que debatir. Es decir, una cosa es que haya un proyecto nacional por parte que lleva adelante el Estado y otra cosa es sostener que la burguesía nacional en este país, ya terminó, pueda llegar a encarnar algo de todo esto. Y esta burguesía nacional no va a encarnar ni carajo por eso. Más aún, si algo va a traer, yo voy a dar algunos nombres que van a decir que sí a este proyecto. Uno de ellos va a ser seguramente Elstein. Porque Elstein tiene suficientes negocios en Argentina que puede poner un poquito aquí, otro poquito en Israel, otro poquito en algún lado y automáticamente Elstein va a aportar, ¿cuántos? $2 millones, $3 millones, $4 millones, no es la cifra de la que estamos hablando. Es decir, y el otro sector es algún sector del imperialismo que maneja dólares, que puede estar interesado en esta cosa porque tiene intereses del 0,5%, 0,6% y acá tiene un interés del 4%. Ese sector imperialista va a estar interesado. La burguesía argentina, que no cree en el Estado, no va a traer un mango partido por la mitad. Lo apuesto ya, estoy seguro que aquí 6 meses estamos discutiendo exactamente lo mismo. Oye, pero si vienen esos norteamericanos... No vienen. No, si no vienen los norteamericanos harán sus negocios y nosotros también vamos a estar contentos porque vino alguien. Pero de la otra manera, la burguesía argentina no va a traer los recursos propios. Que si yo termino, simplemente quiero hacer otro detalle, y es que las opciones y las alternativas para las próximas elecciones no son indefinidas. No son indefinidas. Es decir, yo creo que el problema es que candidatos hay pocos y sistemas de alianzas hay pocos. El gobierno tiene un sistema que está construido por su propia estructura y con 2 estructuras aliadas que fueron fundamentales para que la última elección fuera bastante exitosa. Ahora, las internas del peronismo dificultan profundamente una apertura real hacia estas fuerzas. Vuelvo a ser claro en esto y acá aparece un problema en la capital. La capital está bloqueada si el peronismo queda solo. Porque acá el voto de Ibarra y el voto de cosas son decisivos. Ahora, acá no es de ahí que viene el candidato. El candidato viene del PJ. En alguna de las variables del PJ va a surgir el candidato. Porque si no nos cierran las internas, ¿sí? Ese es el problema real que estamos hablando. En la capital, pero de colectoras. No, colectoras va a haber, pero vuelvo a insistir, igual tienen que unificar ciertos candidatos porque si no el desparramo de los votos puede llegar a perder más votos que los que aportan. Entonces, igual esta vez la tendencia va a ser, si es necesario hacer colectoras, se hace, pero si es necesario unir, mejor que se unifiquen las fuerzas. Vuelvo a insistir, una cosa es una colectora cuando se puede sumar a nivel nacional y otra cosa es cuando vos tenés un diputado que se te rompe en 2 y no te entra ninguno. Eso sería una verdadera catástrofe. No te olvides que acá son 7% que son necesarios para votar un diputado. Un diputado son 7%. 7% es lo que cada uno individualmente tiene. Yo creo que hay que ir a una sola lista. Mi opinión personal es que si se quiere jugar esta, no hay ninguna colectora. Acá hay que jugar con una sola lista, lo más unificada posible. ¿En Ciudad de Buenos Aires está diciendo Jorge? Sí.
¿Cómo? En Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. En provincia es otro problema porque es mucho más complejo el armado. Pero eso me parece importante tomarlo en cuenta en Capital, porque el peligro de que todo nuestro espacio esté totalmente fragmentado, bastante insufrible a algunas de las personas que forman parte del llamado nuestro espacio. Pero otra cosa es que encima, vayamos con toda esa cosa y encima no metamos a nadie. Eso sería realmente una verdadera cagada. Y esto se está jugando en la forma que se van a elegir la lista de Capital, la lista de diputados y la lista de senadores. Yo de senadores no lo sé. Y la última pregunta, yo no estoy tan de acuerdo con la caracterización que hicieron de Pino y de la gorda. La gorda no. La gorda Carriosa. La doctora Carriosa. La doctora Gorda. Rebautizada por el compañero Pino. Yo creo que como los socialistas van a ir ahí adentro, y eso está claro porque la última declaración hizo, yo tengo diálogo con gente de adentro que sostiene eso, y como el GENBA también era adentro, es decir, de efecto eso va a ser una fórmula de la FAP. Y yo no estoy tan seguro que la FAP no pueda disputar un segundo lugar con los radicales incluidos, llegado el momento, a los efectos de disputar realmente un espacio frente a... frente al gobierno. Porque lo que quieren derrotar es al gobierno. Ese es el Pero tiene que ser una sola candidatura. Todo. Yo creo que no es necesario candidato. Les está bastante bien. Yo estoy viendo que salvo grupos muy chicos, los partidos más orgánicos están globalmente convergiendo en este armado. Los socialistas y el GEN ya participaron en la reunión. Lo más probable es que cierren estos días, por la información que tenemos van a cerrar. Entonces, si esto cierra, la alianza con el radicalismo también viene de la mano, y de la mano del radicalismo van a tener que entrar el compañero Tuní y Tutuati. Pero no me sorprendería que estas operaciones que hoy parecen fragmentadas terminan llegando a una fórmula de lo que llamaría una especie de centro progresista, gorila, europea. Roberto, queda David y queda Andrés. Bueno, le pido disculpas porque hoy me tengo que ir más temprano, así que probablemente el incremento, la exacerbación de la discusión política de estos meses o que va a ser de este año tenga mucho que ver con el tema de la legitimidad. Lo que está sucediendo es algo bastante inédito en la historia argentina y es la posibilidad, todavía abierta, de 3 mandatos consecutivos de un proyecto de clara orientación nacional, popular, que por lo menos sale a disputar. Un nuevo mandato sería cuál. Un nuevo mandato sería cuál. Bueno, estamos en el tercero, y si uno remite al proceso radical de la década del 20, o si remitís a las cuestiones del peronismo en la década del 40 y del 50, jamás se había llegado a ese punto, ¿no? Entonces hay una exacerbación en torno a la posibilidad de bloquear, de vetar, de que se consolide este proceso de gobiernos democráticos que salen a disputar con los factores hegemónicos que tradicionalmente han logrado dominar la política argentina en términos absolutamente antidemocráticos. Por eso absolutamente todas las discusiones de la oposición con respecto a cualquier medida que tome el gobierno, que proponga el gobierno, no tienden tanto a discutir la medida, sino más bien a discutir la legitimidad de la medida. Casi es una estrategia que va desde la recolección de basura hasta la reforma del Poder Judicial. No es tanto una discusión puntual, sino es una discusión sobre la legitimidad, ¿no? Que se replica obviamente en todos los caceroleros en cuanto a que esto es una dictadura, esto es autoritarismo. La idea de que este poder político democrático, legítimo y legal en realidad responde a un sustrato ilegítimo. Entonces todas las construcciones discursivas tienden a atacar la legitimidad, insisto, porque lo que está en juego es en buena medida poder superar aquellas frustraciones históricas de la mano del irigoyenismo, de la mano del peronismo, que jamás lograron concretar un tercer periodo, y en algunos casos un segundo periodo, y donde históricamente la correlación de fuerzas de la sociedad argentina ha sido adversa a los sectores populares.
Después, puntualmente, hay muchos puntos. A estos factores dominantes se están agotando, ¿no? El tema de la ley de medios, el tema del papel de prensa, el tema de la situación financiera de Clarín, que es delicada. La situación financiera de Clarín no es lo holgada que era hace algún tiempo. La situación financiera incluso de la nación. En fin, hay una serie de cosas que marcan la necesidad, la urgencia que tienen de estos factores dominantes de poder derribar, de poder derrotar al poder democrático y legítimo que ha salido a disputarles en los últimos 10 años. Por eso ellos también están apurados, urgentes en sus propios plazos. Electoralmente yo quisiera desglosar dos aspectos, un aspecto más político y un aspecto más económico. Las elecciones en la Argentina, por lo menos desde la dictadura a la fecha, en general los resultados electorales guardan mucha correlación con los ciclos económicos. Hay un par de excepciones, como que fue el caso del 97, pero en general hay una correlación positiva muy marcada entre el ciclo económico y el resultado electoral. Incluso en este ciclo fue exactamente eso lo que pasó. Ante la recesión mundial y ante la crisis que se traduce en la Argentina en el año 2009, perdemos las elecciones en el 2009. La recuperación del 2010-2011 es lo que en buena medida logra sostener el resultado del 54% del 2011. Hablar de la dimensión económica realmente llevaría mucho tiempo. Me parece interesante que la próxima vez podamos dedicarle tiempo porque estamos en un momento delicado, efectivamente porque en la sociedad argentina, esto ya en este ámbito lo hemos dicho hace 10 años, este proyecto se sustenta no sobre convenciones sociales de fuerza, sino sobre la administración del Estado. Y un problema que tenemos, ya lo escribí varias veces, es que después de las medidas contracíclicas, a mi entender correctas, de política económica del 2009, me parece que la recuperación de las finanzas públicas del 2010 y 2011 fue insuficiente. Llegamos a una confrontación con los sectores financieros más debilitados financieramente, no logramos recuperar claramente el superávit primario, que debió haber sido una prioridad del 2011 y 2012, aún entendiendo que hubo algunas razones macroeconómicas que significaron sacrificar la tasa de inversión del 2012 en favor de una tasa de mantener otras variables de la economía, como fue el tema de mantener la demanda agregada y mantener la tasa de desocupación. Pero, digamos, sería un debate un poco más teórico que llevaría un poco más de tiempo. Sí me gustaría concentrarme, porque es en buena parte el tenor de las intervenciones, en lo que es el problema político. Específicamente lo que es el problema político de la ciudad de Buenos Aires, pero que se replica en el resto de las urbes de la Argentina. El comportamiento de las clases medias en la ciudad de Buenos Aires no se circunscribe a la General Paz, sino que se replica en ciudades como Rosario, donde en el año 2009 llegamos a un piso de 10-11%, o las enormes dificultades electorales que ha tenido el Frente para la Victoria en la ciudad de Córdoba, ¿no? Y ahí estamos hablando de una cantidad muy significativa de votos, en un punto a veces hasta decisivo. Por lo tanto, me gustaría concentrarme en esta dimensión política de la ciudad de Buenos Aires, insisto, porque aparte se replica en las grandes urbes de la Argentina. Yo creo, tomando un poco la posta que dejó Raúl, que es necesario analizar el discurso y el éxito electoral del PRO, aún aceptando que el PRO va a llegar a esta elección con algunos síntomas de debilitamiento por su propia gestión. Pero de todas maneras, en términos electorales, la lectura de estos grupos de centro-izquierda es correcta y va en consonancia con la decisión de Macri de juntar las elecciones. Él en algún punto había pensado en desglosar las elecciones, pero ahora las va a juntar, y él sabe que lo que está apostando ahí es a que sus críticas, incluso de los sectores que lo apoyan hacia su gestión, se diluya, se subsuma en la crítica hacia el gobierno nacional. Lo que puede robarle un frente de... no sé qué llamarlo de centro-izquierda, pero digamos, ya sabemos a quién nos referimos. Digamos, el cambalache es aquel votante que en su momento fue parte del 60 y pico % que votó por Macri, que es profundamente antikirchnerista, pero que se da cuenta que la gestión de Macri es muy negativa. De todas maneras, esos votos por derecha o por izquierda, digamos, a ese cambalache se nos van también. Por ahí. Por ahí. Llamar a eso de izquierda me da un poco de vergüenza.
Entonces, me parece muy importante analizar el discurso macrista, que se basa sobre una concepción de territorio, una concepción de sujeto, y poder pensar un discurso político que incluya, que se direccione no solamente a los sectores populares, sino también a los sectores de clase media. Porque lo que nos ha pasado no es solamente el tema de la derrota electoral de Firmus, que no tengo nada contra él, parece un cuadro interesante, un tipo pensante, no hay ningún problema con él, pero esa derrota electoral y las sucesivas derrotas electorales que hemos tenido, lamentablemente significan un debilitamiento de los sectores populares en la ciudad, significa una mayor exposición de esos sectores populares a políticas, por ejemplo, represivas. Entonces, necesitamos imperiosamente, para optimizar la defensa de esos sectores populares, pensar en estrategias discursivas que permitan articular con la clase media. Voy a ser muy sintético, pero por ejemplo, el macrismo construyó un sujeto que es el sujeto vecino, y lo voy a desagregar en sus tres dimensiones semánticas. Por un lado, el vecino tiene que ver con la construcción de un territorio. Vecino es aquel que vive, que comparte un espacio territorial. Hasta ahí parece que es un concepto muy inocente, neutro, que no tiene mayores complejidades. A lo cual se agrega un sentido identitario. El vecino también es no solamente aquel que comparte el espacio, sino con quien compartimos algunos elementos en común. Y una vez más, ahí el concepto de vecino no presenta demasiados problemas, pero aparece un tercer sentido de vecino que es bastante más sutil y que le ha permitido al macrismo establecer un discurso racista sin especificar el discurso racista, y es: hay una idea de cierta jerarquía de vecino, que incluso nos viene desde la Revolución de Mayo, desde la colonia, ¿no? No todos los habitantes son vecinos. En el término... Los vecinos que viven en la calle no son vecinos. Los vecinos que viven en la calle... A eso voy. A eso justamente voy. Esta dimensión de jerarquización del vecino, incluso yo he asistido a asambleas y se nota claramente cómo no es solamente un problema genealógico, etimológico, sino cómo esto está hecho carne. Te doy tres ejemplos. Los ocupas no son vecinos, los inmigrantes de países limítrofes no son vecinos y los villeros no son vecinos. O sea, les permite articular un discurso que no es en su obviedad racista, pero que en el fondo esconde una articulación de nosotros-ellos que responde a determinado medio pelo de la ciudad de Buenos Aires. Junto con eso, lo que construyeron fue un espacio territorial, esto es, una idea de ciudad asediada. El macrismo trabaja con la idea de un nosotros que está asediado por el gobierno nacional. Por supuesto que acá nosotros tenemos que hacer una mea culpa enorme, porque obviamente hay errores nuestros. El macrismo no es que construye sobre el aire, sino que construye sobre errores discursivos también del kirchnerismo y de la presidenta. La idea de territorio asediado le permite a él establecer una alteridad que es la política nacional en contra del vecino de la ciudad de Buenos Aires, pero que a su vez lo exime de responsabilidad, porque cualquier problema que tenga la ciudad puede delegar claramente las responsabilidades en el asedio. Yo no puedo solucionar los problemas de la ciudad sencillamente porque el gobierno nacional no me lo permite. Es en algún punto esa estrategia de territorio y sujeto que le permite incluso al votante de clase media decir: Macri no puede tener una mejor gestión porque el gobierno nacional no se lo permite. Ahora, dicho eso, y tratando de respetar al resto de los oradores, ¿cómo responder a esto? Bueno, la propuesta que estamos trabajando bastante intensamente es establecer por lo menos tres categorías. Primero es tratar de volver a pensar el término pueblo ciudadano, ¿no? Tratar de alguna manera deslegitimar el proceso de vecino, el proceso discursivo de vecino. El segundo es romper con la estructura conceptual territorial del macrismo. Esto es, introducir la idea de que la cava no puede solucionar los problemas de la cava, sino que hay que introducir la dimensión del AMBA. Los problemas de la cava son problemas en realidad de la gran metrópolis, y si uno hace una lista de cuencas hídricas, basura,
tránsito. En realidad lo que uno asiste es la imposibilidad de solucionar, generar paz para adentro los problemas de la ciudad metropolitana, que solamente en la medida en que uno tenga una visión integral del área metropolitana de Buenos Aires, podrá tener una respuesta para muchos de estos problemas. De lo contrario será imposible solucionar. Políticamente, si se logra instalar esa agenda, en realidad lo forzaría a Macri. Obviamente esto demandaría cierta articulación entre los actores políticos, lo forzaría a Macri a establecer sus verdaderos interlocutores, que no es la Casa Rosada, que es lo que él quiere permanentemente, sino que él tiene que articular políticas de cuencas hídricas con el resto de los intendentes y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No es el problema de establecer él como contrapunto de la ciudad de la Casa Rosada, sino lograr entender que el problema de la basura es su incapacidad de gestionar con acuerdos con algunos de los intendentes o algunos de los espacios del área metropolitana que no quieren recepcionar la basura de la ciudad de Buenos Aires. No es un problema de su antinomia con la Casa Rosada, es un problema de su incompetencia para gestionar con sus iguales. El tercer punto fundamental de la construcción de este discurso para estas elecciones, me parece, es encontrar estrategias discursivas que permitan ver que las políticas hacia los sectores más desprotegidos en realidad son convenientes. Por supuesto que hay que apelar a la solidaridad de la clase media, porque efectivamente yo creo que hay sectores muy progresistas de la clase media, pero con eso no ganamos. También hay que apostar a los egoísmos y a los individualismos propios de esa clase media. Y voy a ser, digamos, muy crudo en esto. Históricamente, tanto en el 30 como en el 55, siempre nos ganan si la clase media se escinde de los sectores populares. Y seguramente habrá que tragarse muchos sapos de la clase media que me resultan revulsivos, pero yo sé que a la larga, si uno no cuenta con esos sectores de la clase media, los que más terminan perdiendo son los sectores populares. Entonces, si hay que tragarse sapos, hay que hacerlo en función de la mayor protección, porque aislada la clase popular no puede sostener un proceso de disputa por el poder político y por la hegemonía discursiva. Adicionalmente, somos también fruto del éxito del kirchnerismo. En 10 años el kirchnerismo ha logrado sacar de la pobreza a 10 millones de compatriotas. Hay 10 millones de ciudadanos que hace 10 años estaban en ese 52% de pobres y que hoy en día, aún tomando los números más adversos, los de la UCA, están en ese 25% que ha recuperado enormemente su capacidad de compra, que ha podido irse de vacaciones, que se compra el auto, que incluso manda, y acá viene el problema, manda a su hijo al colegio privado y manda y paga su medicina prepaga y su obra social. Entonces, a menos que podamos pensar discursos a uno de esos sectores donde prima el egoísmo, donde ha sido, digamos, la Argentina es, esta Argentina que vivimos, es resultado del triunfo de la dictadura. A menos que asumamos cierto triunfo del discurso neoliberal, es muy difícil poder incorporar estos sectores. Voy a dar 3 ejemplos para que esto se entienda. En el caso de educación o en el caso de salud, no hay que ir por el lado de salud para todos, hospital público. Por lo que hay que ir es una salud pública financiada y eficiente para que la salud privada, o sea, los servicios privados, tengan la presión por parte de la salud pública, exactamente, de tener mayor eficiencia, menores costos y mayor acceso. El 50% de la gente que va que atiende médicamente en Buenos Aires lo hace con obras sociales. Con obras sociales. Una parte va privado, y un porcentaje del 15-20%, que es el sector que recurre al hospital. En la campaña de Filmus teníamos un grave problema de hablarle a los que ya estaban convencidos, y esto es algo que el macrismo sabe perfectamente. El macrismo no le habla a los que están convencidos, le habla a ese 40-50% que define la elección. El macrismo, como toda la derecha en la ciudad de Buenos Aires históricamente, tiene ese 25-30%. Eso no lo podemos revertir. Pero no podemos claudicar en salir a disputar ese otro 30-40% que fluctúa. Ya sé que tenemos un 20-30% que está garantizado. De todas maneras hay que recordar la elección de Heller, que fue del 11%, ¿no? O sea, tenemos pisos también muy bajos. Ahora, en el caso de educación pasa exactamente lo mismo. A menos que nosotros elaboremos un discurso no circunscrito a la educación pública, sino un discurso que vaya
hablar sobre los costos a una educación pública eficiente para que el sector privado también sienta la presión, y hablemos de las cuotas de los colegios, hablemos de las cuotas de la educación, de la salud privada, no hay posibilidad de ganar esta ciudad. Pero no solamente ganar, yo no pretendo ganar, lo que pretendo es tener una masa electoral, por lo menos no en esta elección, ¿no? Pero tener una masa electoral que me permita proteger a los sectores más desposeídos. E insisto, no hay política nacional y popular en la Argentina a menos que encontremos convergencias entre los sectores medios y los sectores populares. Divididos siempre nos han pasado por arriba. Vos querías ver alguna pregunta que dura media minuto. Y si Roberto contesta es un minuto, ¿no? Sí. Vos te tomás 5 y él No, toma 15. yo quiero hablar de un extendimiento cuya autoridad me da de haber estado hace 20 años en el foro. Te pido que no Que no firme.